$2 billones están fluyendo hacia la inteligencia artificial, y eso podría hacer que el mercado de valores se dispare o que se hunda por completo. Y lo más aterrador es que el colapso parece mucho más probable y podría afectarte directamente. Josh aquí, y en el episodio de hoy de The Infographic Show, vamos a revelar qué le pasaría a la economía si la burbuja de la inteligencia artificial estalla. Según las estimaciones más recientes de Gallup, el 62% de los estadounidenses poseían acciones en 2025, la tasa más alta en 2 décadas. Eso incluye cuentas de retiro, planes 401k y fondos indexados. Después del colapso de las .com y el desplome inmobiliario de 2008, la gente fue entrenada para creer que invertir pasivamente en el S&P 500 es la estrategia a largo plazo más segura. Incluso después de esos colapsos, el Nasdaq eventualmente se recuperó, impulsado por un nuevo conjunto de bienes y servicios tangibles, de los cuales hablaremos más adelante. Hoy en día, invertir en el S&P 500 básicamente significa apostar fuertemente a que un puñado de empresas impulsadas por IA sigan creciendo para siempre. En este momento, el 52% del S&P 500 está concentrado en solo 20 empresas, la mayoría de ellas aprovechando la ola de la IA. Cuando aportas a tu plan 401k este mes, una parte de tu dinero va directamente a las ambiciones de IA, de NVIDIA, Microsoft y Alphabet. ¿Te guste o no? La magnitud de esto es potencialmente devastadora. Una encuesta de BlackRock y Commonwealth encontró que aproximadamente el 54% de los estadounidenses que ganan entre $30,000 y $80,000 tienen cuentas de inversión. No son administradores de fondos de cobertura que puedan soportar una caída. Son maestros, enfermeros y trabajadores de almacén. Luego están los fondos de pensiones, los sistemas de jubilación para maestros, empleados municipales y empleados públicos. Miles de millones de dólares de esos fondos están fluyendo hacia las mismas acciones fuertemente relacionadas con la inteligencia artificial. Son algunas de las líneas de falla más peligrosas en la próxima corrección del mercado. Las ganancias fueron para las empresas que hicieron las apuestas. Si todo sale mal, no les afectará a ellos. Caerá sobre las personas menos capaces de soportarlo. El costo humano se pierde entre las cifras de billones de dólares. Cuando pasas suficiente tiempo viendo historias sobre la economía, los mercados y hacia dónde podría ir todo, es fácil quedarse atrapado en esa mentalidad en la que sientes que necesitas tener todo resuelto de inmediato. Como si no pudieras resolver todo el panorama de una vez, simplemente te quedas estresado, le das demasiadas vueltas y no sabes por dónde empezar. Y creo que eso es algo con lo que mucha gente puede identificarse porque la vida también es así. A veces la presión no es una cosa enorme y dramática. Es solo el peso constante de la incertidumbre, el estrés y la sensación de que se supone que debes tener todas las respuestas en este momento. Esa es una de las razones por las que la terapia puede ser tan valiosa. Te da un espacio para desacelerar, analizar lo que sientes y avanzar paso a paso en lugar de tratar todo como si tuviera que ser todo o nada. La terapia me ha ayudado a tomar lo que parece un problema enorme y descomponerlo en algo mucho más manejable. Me ha ayudado a enfocarme en lo que puedo hacer ahora mismo y a que las cosas sean menos abrumadoras. Y por eso me alegra que BetterHelp esté patrocinando este video. BetterHelp hace que empezar la terapia sea más fácil. Puedes hacer un breve cuestionario y te asignan un terapeuta con licencia. Y si no sientes que es la opción adecuada, puedes cambiar en cualquier momento sin costo adicional. También puedes comunicarte de la manera que te resulte más cómoda, ya sea por teléfono, video o mensaje de texto. A veces, el progreso no se trata de arreglar todo de una vez. A veces, solo se trata de tener el apoyo y la perspectiva para avanzar con un poco más de claridad. Así que si has estado pensando en probar la terapia, haz clic en el enlace en la descripción o ve a betterhelp.com/infographics para obtener un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Entonces, si la economía subyacente es tan inestable, ¿qué es lo que mantiene vivo el auge de la IA? La respuesta está en la financiación circular. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. ¿Quieres mantenerte a la vanguardia del auge de la IA y los riesgos que conlleva? Dale like, comparte y suscríbete. Tenemos mucho más sobre la revolución de la IA y lo que significa para ti. Nvidia invirtió $30,000 millones en OpenAI en 2026 y luego OpenAI usa esos fondos para comprar los chips de Nvidia. El dinero sale y regresa de inmediato. Los ingresos de Nvidia se ven sólidos. OpenAI parece bien capitalizada con un gran inversionista detrás. La valoración de todos aumenta. Nada de esto requirió que un solo cliente real pagara por un producto. Luego está Microsoft. La empresa invirtió $13,000 millones en OpenAI, pero una parte significativa de eso fue en forma de créditos de Azure para servicios en la nube, no en efectivo. OpenAI podía registrarlo como capital recaudado, pero no puedes pagarle a tus empleados con créditos de la nube. No puedes cubrir rentas de oficinas ni gastos legales. Lo que parecía una inversión de $10,000 millones era en realidad una tarjeta de regalo de $10,000 millones que solo se puede gastar en la propia tienda de Microsoft. En realidad, muy poco dinero en efectivo cambió de manos.
OpenAI tiene un acuerdo en el que envía el 75% de sus ganancias a Microsoft para recuperar la inversión. Una vez que eso se cubre, baja al 49%. Básicamente, Microsoft solo está enviando dinero y luego devolviéndoselo a sí mismo. Pero va más allá de eso. OpenAI tiene participaciones en AMD, mientras que Nvidia posee parte de CoreWeave, un proveedor de nube del que Microsoft depende mucho. Microsoft, a su vez, es un cliente importante de Nvidia Oracle, incluso firmó un acuerdo multimillonario con OpenAI. Básicamente, estos gigantes respaldados por capital de riesgo están comprando servicios entre ellos. Es una red de financiamiento circular que no puedes ignorar. Neta lo llevó al extremo a finales de octubre de 2025. Vendió $30.000 millones en bonos corporativos, mientras aseguraba otros $30.000 millones en deuda fuera de balance a través de una empresa conjunta estructurada por Morgan Stanley. Fue diseñado para ocultar la verdadera magnitud de sus pasivos. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, con el financiamiento circular no hay dinero real involucrado. Son solo un montón de pagarés que los dueños esperan que nunca se cobren. Los ingresos parecen impresionantes hasta el momento en que todos intentan cobrar al mismo tiempo. Para dejarlo claro, Morgan Stanley estima que el gasto global en centros de datos entre 2025 y 2028 llegará a $3 billones. $800.000 millones de esa cantidad están financiados por crédito privado. Esto no son ganancias, sino deuda adquirida por inversionistas de otras empresas. Así que con todo este apoyo, pensarías que las empresas de IA como OpenAI estarían nadando en dinero. Pero las finanzas cuentan una historia muy diferente. OpenAI reportó un ritmo anual de ingresos de $20.000 millones en 2025, pero los costos para operar sus modelos fueron tan astronómicos que gastó casi todo, resultando en una asombrosa pérdida neta de $17.000 millones. En noviembre de 2025, la empresa confirmó que esperaba reportar pérdidas anuales hasta 2028, incluyendo $74.000 millones en pérdidas operativas solo en 2028. Sin embargo, las valoraciones se mantienen porque por ahora sigue entrando suficiente dinero. Eso nos lleva al dato más contundente de todos. En agosto de 2025, se publicó un informe que debería haber sido noticia de primera plana en todas partes. Estudió entre 30 y 40 mil millones de dólares en inversiones empresariales en IA generativa en cientos de organizaciones. El hallazgo fue que el 95% de esas organizaciones reportaron cero retorno de inversión medible. Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos también muestran que la adopción de IA por parte de grandes empresas puede haber alcanzado su punto máximo y comenzó a disminuir en 2025. Lo que las empresas realmente están haciendo es usar herramientas de IA ocasionalmente, revisar sus resultados manualmente y luego implementar los resultados a mano. Esto acelera algo, pero un humano sigue haciendo el trabajo. Esto crea una trampa para las empresas de IA. Cuanta más gente usa el producto, más dinero pierde la empresa. Entonces, ¿cuál es la teoría de cómo esto se vuelve sostenible? La respuesta honesta es que las empresas de IA están apostando por un futuro que aún no existe. Le están pidiendo a los inversionistas, a los usuarios y a la economía que financien esa apuesta hoy. La lógica es que los costos de cómputo bajarán y la eficiencia mejorará. Esto llevará a costos más bajos para el consumidor. En algún momento en el futuro, los ingresos superarán la tasa de gasto. Después de todo, a pesar de la caída de las .com, el Internet eventualmente cumplió sus promesas. Algunas de esas empresas llegaron a convertirse en grandes protagonistas que hoy vemos en el juego de la inteligencia artificial. Pero ese enfoque oculta algo. El economista de Harvard, Jason Furman, estimó que la inversión en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial representó aproximadamente el 92% del crecimiento del PIB de Estados Unidos en la primera mitad de 2025. Si eliminamos eso, el país habría crecido solo un 0.1% durante ese periodo. Eso significa que la economía estadounidense se ha vuelto dependiente de una ola de gastos que no tiene un modelo de ingresos comprobado que la respalde. La burbuja de la IA no ha estallado, pero la estructura subyacente resulta familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando explota? La firma de inversiones Oliver Wyman ha modelado dos escenarios. Ninguno es bueno. El primero es el escenario accionario, donde un cambio en la confianza de los inversionistas desencadena una corrección generalizada en las acciones relacionadas con la IA. Dado que las acciones de IA representan aproximadamente el 75% de los rendimientos del S&P 500, una venta masiva en todo el sector haría caer el índice general. Si vemos fracasos similares al colapso de las .com, esto podría eliminar más de $20 billones en riqueza para los hogares estadounidenses y $15 billones para los inversionistas extranjeros. Con las valoraciones actuales, la cifra total podría superar los $33 billones, superando el PIB anual de Estados Unidos. En el segundo escenario, la dimensión de la deuda empeora todo.
A diferencia de la era de las .com, que fue principalmente un fenómeno bursátil, el despliegue de la IA se financia cada vez más con deuda. Si esa estructura de crédito se desmorona, entonces podríamos ver algo que se parezca más al colapso de 2008. Los bancos más pequeños que han prestado mucho a empresas de IA o que las consideran depositantes clave quedarían fuera de inmediato. Las redes sociales podrían acelerar las corridas bancarias de días a horas. Michael Burry, el inversionista que apostó en contra del mercado inmobiliario antes de 2008, ha advertido que el gobierno hará todo lo posible para salvar la burbuja de la IA. Pero a diferencia de 2008, él sostiene que el agujero financiero podría ser simplemente demasiado grande para llenarse. Las cifras son demasiado grandes para ignorarlas, pero esto no es nada comparado con el costo humano del colapso. Podríamos ver más de 2.5 millones de empleos en Estados Unidos en riesgo si ocurre un estallido total. Mientras las principales empresas intercambian dinero entre ellas, todavía necesitan que sigan llegando los chips y la electricidad. Así que los gigantes de la IA han hecho enormes compromisos vinculantes con la infraestructura energética física de Estados Unidos. Microsoft firmó un acuerdo de compra de energía para reabrir la planta nuclear de Three Mile Island en Pensilvania. Google firmó uno para reiniciar el D. Wayne Arnold Energy Center en Iowa. OpenAI y Oracle están instalando más de 1 gigavatio de turbinas de gas natural en su campus de Project Stargate en Abilene, Texas. El Prometheus Data Center de Meta en Ohio está programado para entrar en funcionamiento en 2026 y opera con 1 gigavatio de potencia. El centro de datos Hyperion, mucho más grande en Luisiana, consumirá 5 gigavatios cuando entre en funcionamiento en 2030. Tendrá suficiente electricidad para alimentar 2 veces toda la ciudad de Nueva Orleans. 42 estados no tienen impuestos sobre las ventas o ofrecen exenciones totales o parciales para los centros de datos. De los 16 estados que informan esto públicamente, los ingresos no recaudados en 5 años suman $6,000 millones. Eso significa que $6,000 millones no van a las escuelas, la infraestructura o los servicios locales. En cambio, ese dinero se está destinando a centros de datos que supuestamente impulsarán la próxima inteligencia artificial general. La gente ya está pagando por esta expansión antes de que la burbuja estalle. Si los centros de datos se apagan, esas centrales eléctricas reactivadas no simplemente desaparecen, tampoco lo hacen los contratos que las hacen posibles. Lo que sí desaparece es el ingreso que se suponía iba a justificarlos. Las empresas privadas que asumieron el riesgo reciben un rescate. El público termina pagando la cuenta a través de costos de electricidad más altos, potencialmente durante décadas. Cuando la burbuja de Internet estalló en el año 2000, dejó cables de fibra óptica que duraron décadas y todavía siguen conectando al mundo. Los nuevos participantes podían comprarlos a precios de ganga y construir la infraestructura de la siguiente generación sobre ellos. Google, YouTube y Netflix funcionaron gracias a la fibra barata que las empresas .com instalaron, pero no pudieron mantener. El colapso fue doloroso, pero dejó algo atrás. Los chips de IA no funcionan así. Se deterioran físicamente en 1 a 3 años de uso intensivo. Pierden su valor económico casi de inmediato en cuanto llega la siguiente generación de hardware. Un centro de datos lleno de chips NVIDIA de 3 años es básicamente chatarra. Pero ¿cómo ocurre realmente el colapso? ¿Y qué hace la gente? Para decirlo simplemente, es probable que la burbuja de la IA se desinfle durante meses a medida que más y más inversionistas se den cuenta de que la IA no tiene un futuro a largo plazo. Ya lo vimos en la era de las .com. El colapso tardó 2 años en desarrollarse por completo. Las empresas quemaban efectivo trimestre tras trimestre. Los inversionistas no estaban dispuestos a financiar pérdidas sin un camino claro hacia las ganancias. Eso mismo ya se está viendo en la IA. Las startups están cerrando. Los rincones más lucrativos del mercado, como los agentes de IA de un solo propósito, las herramientas de agenda con IA y los generadores de contenido con IA, se están volviendo productos indiferenciados, de la noche a la mañana, por los grandes proveedores de modelos en cuanto demuestran que existe un mercado. Como dijo un inversionista de capital de riesgo, es probable que cada startup de aplicaciones de IA sea aplastada por la rápida expansión de las empresas que construyeron los modelos subyacentes. Solo hay que ver a OpenAI. Sus propias proyecciones financieras muestran pérdidas profundas hasta 2028. La rentabilidad solo surge teóricamente en 2030, pero solo si la inteligencia artificial general, o AGI, llega según lo planeado. Esto no es un plan de negocios, es una apuesta por un avance tecnológico que nadie ha demostrado que se pueda lograr. Si el dinero se acaba antes del avance, lo más probable es que los grandes absorban a los pequeños. Microsoft, Google y Amazon no empezaron con IA y tienen planes de contingencia tras planes de contingencia. También tienen el músculo financiero para comprar lo que no pueden darse el lujo de dejar fracasar. La revolución de la IA simplemente terminaría con la mayoría de las herramientas de IA convirtiéndose en propiedades de 3 empresas en lugar de 20. Lo que no se absorberá es el costo que ya se trasladó a otros.
las facturas de electricidad más altas se quedarán. Las compañías de servicios públicos ya habrán encontrado al siguiente comprador y habrán convencido a la población de que ese es el costo de obtener electricidad en 2030. En cuanto al mercado de valores, los inversionistas que compraron justo antes del colapso y los fondos de retiro 401k con problemas se contabilizarán como pérdidas de inversión. Se repartirá entre millones de personas que nunca aceptaron esa apuesta desde el principio. La inteligencia artificial sobrevivirá al colapso, pero se implementará de manera más lenta, más práctica y más honesta por quien tenga el capital que quede en pie. Pero la brecha entre el mundo que se prometió y el mundo que realmente llega la pagarán las personas que menos pueden permitírselo. La pregunta no es realmente si la burbuja de la inteligencia artificial se desinflará. La pregunta es, ¿quién recibirá la factura y recogerá los pedazos? Y probablemente no será OpenAI, ya que se quedarán sin dinero, pero no por la razón que piensas. Para saber por qué, mira, OpenAI está perdiendo miles de millones, ChatGPT está condenado, o haz clic en este video en su lugar.